¿Qué tal amigos? Buenos días. Aquí seguimos mirando, navegando y como siempre, bueno, pues visitando los puertos y haciéndole preguntas y más preguntas a los buscadores para buscar un concepto lo más cerca posible de la realidad, porque sabemos que en estos tiempos cuando tú haces una pregunta y te aparece la inteligencia artificial para respondértela, no siempre uno se queda conforme. Por eso hay que seguirle haciendo preguntas a estos mecanismos para conformar un concepto, conformar un criterio. Y en ocasiones es lícito, es válido decir yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero bueno, sabemos que la inteligencia artificial, los buscadores en las distintas, digamos, en X, en YouTube y también en sentido general con Google, sabemos que los buscadores buscan de lo que hay publicado en los distintos sitios, de lo que hay publicado en las distintas páginas. Y hay algunas páginas que cuentan con más beneficios que otras en cuanto a los documentos que pone y, bueno, pues también la pegada que tenga en el mundo de los accesos, de los clics. Por eso, amigos, es complicado a veces y por eso, amigos, a veces nos demoramos concluyendo con un tema. Hace apenas unos días, en esta semana, que bueno, pues según de donde se mire, sería la que termina o la que empieza, la nueva que empieza este 15 de febrero. Bueno, pues durante estos días, a partir de 14 hasta el lunes pasado, algunos temas han estado ahí de frente. Cuba es la palabra que ahora, bueno, pues está en muchas bocas, no en todas, en muchas. Y en algunas se se encuentran conceptos que ameritan investigación, que ameritan, bueno, pues una profundidad en los análisis. Yo hace muy poco escribí en mi perfil de Facebook intervención militar humanitaria para Cuba y no lo pienso discutir con nadie. Y es un concepto con el que ya he venido hablando, incluso en los videos que publiqué sábado 14 de febrero y domingo 15 de febrero a las 2 de la tarde. En esos dos videos yo hablo mucho del tema de, bueno, pues ciertas historias de Cuba en las que todo el mundo no se concentra. Pero bueno, como yo puse eso tan breve en Facebook, que yo lo que pedía, lo que veía para Cuba era intervención militar humanitaria y que yo no lo pensaba discutir con nadie, solo una persona me puso un comentario como que me pusiera de acuerdo porque era intervención militar o intervención humanitaria, pero no las dos. Claro, ya yo sabía, cuando yo dije intervención militar humanitaria para Cuba, yo sabía bien por qué yo lo estaba diciendo. Yo no puse ese concepto ahí festinadamente. No obstante, yo no le voy a contestar a quien puso el comentario, yo voy a hacer este post, lo voy a poner en la frontera transparente, lo voy a dejar en mi canal y si les interesa a los demás, lo escuchan. Si les interesa a los demás, hagan la tarea. Desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo recuerdos de mi vida en Cuba, la única palabra que con solo mencionarla te podía salir muy cara era intervención militar. De hecho, nada más insinuar dentro de Cuba algo que indicara el deseo de la persona a que hubiera botas militares en el terreno, aparecía la palabra traición a la patria. Y lo que nos caía después al que osara hacer valer ese concepto era lo peor. Bueno, ya muchos saben que hubo humanos llevados a los paredones por, bueno, pues alzarse en armas o por pedir todo este tipo de acciones. Pero bueno, Venezuela es algún ejemplar de Cuba. Tal vez por eso, cuando estaba allí dentro del terreno,
María Corina Machado dijera que no quería botas en el terreno por si acaso no le fuera a pasar como a tantos cubanos que llevaron a la cárcel, llevaron a los pelotones de fusilamiento bueno, no faltaron los que purgaron 30 años allí en las mazmorras cubanas. Tal vez por eso, porque ella sabía que si Venezuela es alumna de Cuba y se aplican métodos muy parecidos en en distintas vías, por distintas maneras, tal vez ella, bueno, no quiso en ese momento asusar a la bestia para que la fueran a buscar, disque donde estaba escondida o clandestina, o bueno, el tipo ese de clandestinidad que ella tenía. Bueno, eso se puede entender, yo lo puedo entender porque tengo la experiencia de Cuba. No obstante, ya ella se puso a buen resguardo y se entendería si reformulara su concepto, pero no lo ha hecho. Sabemos que eso le puede costar caro, de hecho le está costando. Pero no es acerca de Venezuela ahora, este post y este momento, se trata de Cuba. Durante la pandemia, esa del COVID, se habló en demasía de la situación humanitaria en la isla que muere a plazos. Recuerdo que un opositor cubano que está ahora en Cuba, por cierto, en aquellos días estaba varado en Miami por las razones sanitarias de moda, aquellas que impedían viajar de un pueblo a otro, de un país a otro y demás. Él habló en algunos sitios donde lo entrevistaron por YouTube, por vías, recuerden que cuando aquello no se podía ir a los escenarios, no se podía ir a las emisoras, a los canales, todo era por teléfono. Bueno, en algunos sitios donde lo entrevistaron, él habló sobre la necesidad de una intervención militar humanitaria en Cuba y siempre reforzó militar humanitaria. Nada más se abrieron las compuertas y llegó a la isla. Allí lo estaban esperando en el aeropuerto, lo detuvieron, se lo llevaron para los lugares donde se llevan a los que interrogan y desaparecen, etcétera, etcétera. Y bueno, las amenazas y los recordatorios de lo que podía pasar si seguía con eso sobraron. ¿Por qué? Le dijeron bien, sabemos lo que hablaste sobre el tema en Miami. Bueno, yo desde esa fecha, incluso la persona que regresó a Cuba, que hizo esas declaraciones, es una persona con la que yo tengo amistad, con la que yo tengo vínculo, con la que yo me comunico a menudo. Incluso esa persona fue quien me dijo, no, si cuando llegué me pasó esto y esto, y ya tú sabes, le tienen mucho miedo a la palabra intervención militar humanitaria. Pero bueno, es lo que toca, era lo que tocaba, era lo que él veía como posible en un momento en el que los cubanos se morían por montones y no había ningún tipo de posibilidad, pero bueno, era un problema mundial y entonces tal vez por eso en aquel momento donde tanto se pedía y tanto se abogaba por las medidas de seguridad y por otras situaciones, tal vez por eso eh, el tema de una intervención humanitaria a un país donde la gente va muriendo a plazos no cobró fuerza. En este momento, y después de lo ocurrido en Venezuela, bueno, pues Cuba vuelve al terreno, a la picota, vuelve al ruedo. Y a nadie se le ocurre ni tan siquiera insinuar ciertas cosas en un país que ha venido muriendo a plazos y que seguirá muriendo a plazos, un país en el que ahora mismo ya no se puede llegar a mucho más que no sea, bueno, pues el abismo. Está al borde de un caos. Claudia Sheinbaum, lo repito y lo vuelvo a repetir, hace unos días atrás habló de la preocupación que Cuba, que la crisis humanitaria, que el tema con las fronteras que podía proyectarse sobre México, que, bueno, el peligro de que se volviera el territorio parecido a la situación de Haití. Yo escuché todo esto y dije, bueno, atendiendo a que ya yo tengo bien delineado qué es una intervención militar humanitaria, esto que está diciendo esta señora, más todas las medidas que se están tomando de que no entren a Cuba ni alimentos, ni aviones,
todo eso puede traer un caos y una situación social muy fuerte en la isla. La gente habla de salir a las calles, la gente, algunos proponen una revuelta popular, en fin, todo eso. Pero todo eso en un escenario hostil desencadena una serie de acciones hostiles y todo eso requiere de presencia militar. Pero vas tú a requerir de una presencia militar de los mismos que han llevado al país a ese abismo. Lógico que no, no sería factible. Yo quiero compartir con ustedes hoy el concepto y los datos que en varias búsquedas y recorridos y varios sitios, 16 sitios, la inteligencia artificial, los buscadores y todo el mundo, me dio cuando yo le pregunté bueno, pues yo le pregunté, le puse aquí, intervención militar humanitaria. La intervención militar humanitaria es el uso de la fuerza armada por parte de uno o varios estados en el territorio de otro con el objetivo de detener o prevenir violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, como el genocidio o la limpieza étnica. Por ahí tenemos que empezar los cubanos, tenemos que hacer valer con fuerza ancestral que en nuestro país se ha venido cometiendo un genocidio silencioso, que ese genocidio silencioso ya va a cumplir muy pronto 70 años, que se han hecho violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. ¿Cuántos grants se han dado para evitar que se hagan violaciones en Cuba, para ayudar, para concientizar al cubano en todo el tema de la necesidad de denunciar todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos? ¿Cuántos cubanos han ido a la ONU, han ido a todas esas asambleas en el mundo a mostrar informes, a mostrar evidencias de cómo en Cuba se ha violado sistemáticamente se han violado todos los derechos humanos? Bueno, y si no les queda tiempo, después con calma, analicen un poquito más. Pero si tienen todo el tiempo para buscar y para recorrer, miren, vayan a Archivo Cuba, por ponerle el ejemplo más cercano. Vayan a Archivo Cuba. Ahí ustedes van a ver, porque el trabajo de hormiguita laboriosa que se ha llevado en esa página puede ayudar más. Pero bueno, sigamos con lo que dice la inteligencia artificial, con lo que dicen los buscadores. Bien, a diferencia de la ayuda humanitaria tradicional, la intervención militar humanitaria se basa en la neutralidad y el consentimiento. O sea, no estamos hablando de ayudas humanitarias tradicionales, estamos hablando de esta que es militar en territorios donde hay genocidio, limpieza étnica, graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. A diferencia de esa ayuda tradicional, la militar, se basa en la neutralidad y el consentimiento y suele ser esta que se basa en la necesidad y el consentimiento, es la que permiten los lugares donde ocurre todo esto. Pero esta, que es militar, que tiene botas en el terreno, suele ser coercitiva y no siempre cuenta con el permiso del Estado receptor. Vamos a ver. Va a estar de acuerdo el Estado receptor, después de haber estado más de 60 años arrasando con una tiranía feroz. Bueno, pues ahí hay que llegar a una medida coercitiva en algún caso. Según los puntos claves del concepto, fundamento ético se justifica bajo la premisa de que la soberanía estatal no es un derecho absoluto si el Estado falla en proteger a su población. Legalidad en disputa no está explícitamente reconocida en la Carta de las Naciones Unidas. Grupos como el G77 más China
han rechazado formalmente este derecho por carecer de base jurídica sólida en el derecho internacional. Es lo que dicen los buscadores. O sea, la gran ironía del mundo, pero es lo que dicen. Criterio de éxito. Se considera legítima solo si existe una certeza razonable de que los beneficios humanitarios superarán el daño causado por la acción militar. Bien. En el escenario geopolítico reciente, el concepto enfrenta una crisis de legitimidad y recursos. El sistema humanitario global se describe en este 2026 como estirado y con recursos insuficientes, con aproximaciones de 239 millones de personas en necesidad de asistencia. Se está trabajando en la iniciativa global sobre el derecho internacional humanitario, que culminará con una conferencia de alto nivel en Jordania a finales del 2026 para reafirmar las reglas de la guerra y la protección de los civiles. O sea, a finales de 2026 van a haber estas situaciones. Conflictos activos. En 2025 y 2026, las crisis en Gaza, Sudán, Ucrania y el Sahel continúan siendo los fondos principales donde la comunidad internacional debate la eficacia de la proyección civil frente a la inacción militar. Estados Unidos ha prometido 2.000 millones de dólares para la ayuda humanitaria de la ONU en 2026, marcando una reducción respecto a años anteriores debido a nuevos recortes. Los ejemplos históricos y recientes ubican a Gaza, Cisjordania en el 2026, Libia 2011, Yugoslavia 1999, donde se habla de bombardeos de la OTAN sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, citando razones humanitarias. Aquí, citando razones humanitarias. Libia 2011 se habla de intervención de la coalición bajo el mandato de proteger a los civiles. Y Gaza, Cisjordania, operaciones militares a gran escala y desplazamientos masivos, mantienen el debate sobre la protección internacional de civiles. Bueno, aquí yo señalo esto y señalo esto. Citando razones humanitarias, hubo en Yugoslavia, hubo allá. ¿Te gustaría profundizar en el debate jurídico de la responsabilidad de proteger R2P o prefieres detalles sobre un conflicto actual? Bueno, yo les pedí, sí les dije, que me dieran detalles, que me dieran explicación sobre el caso precisamente de la responsabilidad de proteger R2P y le dije que sí, que me gustaría que me diera información y me dice que para entender la intervención militar humanitaria moderna es indispensable analizar la doctrina de la responsabilidad de proteger, el marco que intentó legalizar y ordenar el caos de las intervenciones unilaterales de los años 90. Tras los fracasos en Ruanda y en Srebrenica, la ONU adoptó en la Cumbre Mundial de 2005 este principio que cambia el paradigma. La soberanía no es un escudo, sino una responsabilidad. Y se basa en tres pilares. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población. ¿Y qué pasa si el Estado no protege a la población como ha ocurrido en 60 y tantos años en Cuba? 2. La comunidad internacional debe ayudar a los estados a cumplir esa responsabilidad. Bueno, ¿qué pasa con esto? 3. Si el Estado falla o es el agresor, la comunidad internacional debe intervenir, incluso mediante la fuerza como último recurso. Vamos al dilema del Consejo de Seguridad. El gran obstáculo es el derecho a veto. Para que una intervención militar sea legal bajo el derecho internacional, debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Parálisis geopolítica. En conflictos recientes como el de Siria y Ucrania, el veto de miembros permanentes como Rusia o China ha impedido acciones militares humanitarias directas. Intervenciones ilegales pero legítimas.
Algunos académicos argumentan que si el Consejo falla ante el genocidio inminente, las coaliciones de estados pueden actuar fuera de la ONU, aunque eso erosiona el orden global. Debate ético y críticas actuales. La intervención militar humanitaria enfrenta duras críticas desde diversas perspectivas. Neoimperialismo, países del sur global, representados a menudo en foros como el G77 más China, argumentan que la ayuda humanitaria es a veces una excusa para el cambio de régimen, como se criticó en la intervención de la OTAN en Libia en el 2011. El riesgo moral. Existe el temor de que grupos rebeldes provoquen masacres estatales para forzar una intervención internacional a su favor. Inconsistencia. ¿Por qué se interviene en unos países y en otros no? La selectividad de las potencias sugiere que los intereses estratégicos suelen pesar más que la urgencia humanitaria. Hacia 2026, nuevos enfoques. Debido al desgaste de las grandes operaciones militares, la tendencia actual se desplaza hacia sanciones dirigidas, presión económica a perpetradores específicos. Bueno, amigos, aquí vamos al tema Cuba específicamente. Presión económica a los perpetradores. Yo voy más allá. Ya yo les conté a ustedes en los videos anteriores los billones que ETEXA, el cartel de ETEXA, ha saqueado en nombre de Cuba y ha puesto en nombre de algunos de los perpetradores. Sanciones dirigidas a eso. Cortes internacionales. El uso de la Corte Penal Internacional para disuadir crímenes mediante órdenes de arresto. Y misiones de paz de la UA. Un mayor énfasis en que organizaciones regionales como la Unión Africana lideren la protección civil en sus zonas. Bueno, ellos me preguntan después si yo quiero analizar casos como el de Libia, el de Kosovo, y yo eso ya lo vi en otro momento, estuve mirando en otro momento. Yo me quiero quedar hoy específicamente con este recorrido. Si usted quiere, usted puede ir y preguntar directamente con el tema Cuba. Yo aquí decidí hacer una búsqueda general, una búsqueda sin poner mucho énfasis en un país determinado, aunque le expliqué al principio que soy cubana y que siempre muchos de estos incisos, muchos de estos apuntes, los voy enfocando directamente en Cuba como creo y puede ser que lo hagan los venezolanos y los que en este momento estamos expuestos a toda una serie de manejos, conceptos, opiniones y demás con relación a las botas en el terreno, como dijera esta señora de Venezuela. Amigos, bueno, pues usted, si les interesa, si le parece que esto puede ayudar, hágaselo llegar a los demás. Recuérdele a todo el mundo que en Cuba se está cometiendo, se ha venido cometiendo un genocidio, que los niños, esos que en los medios oficiales cuentan de Gaza, bueno, pues cifras similares o peores han ocurrido en Cuba. ¿Por qué? Porque ese Estado criminal, porque ese gobierno criminal, porque esa tiranía, porque ese totalitarismo ha llevado al país a un abismo del que ahora difícilmente se puede salir a menos que las medidas que se tomen, las acciones que se tomen, tengan primero que todo la idea clara de no seguir con los mismos o con los familiares o con los allegados de los que han llevado el país a esto, porque así, de esa manera, volvemos al cuento de Songo le dio a Borondongo, el cuento de disque la democracia, disque denunciar los derechos humanos,
Y será, como siempre he dicho, el hámster en la rueda, dale que dale, cambiar todo para seguir igual. Bueno, pues veamos de qué manera nosotros podemos incidir y podemos recordarles a todo el mundo y podemos volver a poner en el tablero la idea de una intervención militar humanitaria. ¿Por qué tiene que haber militares? Porque en un país donde hay un caos generado por un gobierno criminal, por una tiranía, que decirle criminal es redundante, se necesita en un momento determinado una acción militar para contener, para evaluar y sobre todo para evitar masacres y situaciones peores. Sí se necesita. Yo no sé por qué tanto prurito con el tema militar, incluso en zonas devastadas, en Estados Unidos, incluso en otros lugares del mundo, que han sido zonas afectadas por situaciones climáticas terribles. Siempre hay militares. En otros eventos a nivel, bueno, pues en Europa, en África, se ha necesitado de presencia militar, porque ¿quién se va a encargar del control? ¿Quién se va a encargar de la seguridad de esos ciudadanos que han sido expuestos? Y la lógica, señores, indica, usted no puede pensar que un país que lleva 67 años bajo una bota militar, usted le vaya a dar a ellos la llave para administrar el jardín. Obvio que es ilógico. Así que, bueno, pues no tengo ninguna contradicción cuando digo intervención militar humanitaria, no la tengo. No puede ser o militar o humanitaria. Tiene que estar así combinada. Tiene que ser así. Amigos, nos vamos. Como siempre, trato de mantenerme en un término menor al de los 30 minutos para que puedas escuchar, puedas ir de manera directa a los conceptos y siempre les digo, si no te basta con lo que te dije, yo en la frontera transparente suelo dejarte a menudo los enlaces a los sitios por donde yo navegué. Pero bueno, en este caso, como ya les dije, esta es lo que yo puse, intervención militar humanitaria. Yo la puse en inglés, usted tiene que hacerle traducción al español, usted puede ir aquí a buscar, pero sobre todo es importante que usted repare que siempre te van a decir todos los sitios donde este buscador estuvo para traerte a ti ese resumen que tú ves ahí. Miren aquí, estuvieron en uno donde se habla de 8 intervenciones humanitarias históricas, explicaciones y debates, la intervención humanitaria armada y el derecho internacional, y bueno, por ahí vas teniendo todos los sitios por donde se estuvo navegando. Y esto, lógico, usted lo puede ampliar si desea. Incluso puede ir directamente al tema cubano a ver qué le dicen estos buscadores. Pero recuerden siempre que aquí al principio te habla de cómo funciona esto a nivel global. Ahora nos vamos, compártelo, coméntalo y sobre todas las cosas, súmate a seguir el canal, súmate a seguir La Frontera Transparente en ambos lugares, en el canal y en La Frontera Transparente. Da clic donde dice seguir porque así siempre que yo publico algo te llega una notificación.